Amén. Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes hoy en día. Sé que para muchos de ustedes hoy en día es un poquito de madrugada, si pudiéramos decirlo así, pero que al final de cuentas tenemos una buena razón para ello, ¿no? Lo que sucede es que hoy, después del servicio de nuestra iglesia, pues tenemos un pequeño compromiso con nuestro hijo, el menor. Él es su cumpleaños y anhelamos compartir con él y estar con él y disfrutar estos momentos, en especial pues que ya el día de mañana empezamos nuestro trabajo y hoy es día domingo, día de descanso, ¿no? Día de estar con el Señor. Pero que al mismo tiempo pues nosotros, nuestro anhelo siempre ha sido, desde que el Señor lo ha puesto en nuestro corazón, el compartir con ustedes la palabra del Señor cada domingo. Y de verdad que no quisiéramos dejarlo sin el alimento espiritual que todos y cada uno de nosotros necesitamos cada día. Amén. Así que el día de hoy, sé que me adelanto un poco en las redes sociales, en Facebook en especial. Apenas van a ser las 12 pero posiblemente para nuestros amigos y hermanos de YouTube, tal vez lo pongamos un poquito por la tarde, pues que estamos un poquito cortos de tiempo, amén. Pero que al igual nos podemos gozar, deleitar en la presencia del Señor a esta hora y a cualquier hora del día para la gloria de su nombre. Así que siéntase bienvenido todos y cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga grandemente una vez más el día de hoy y que le llene de sabiduría y de entendimiento para traer alegría al corazón de nuestro Dios. Amén. ¿Qué les parece si nosotros oramos? El tema para el día de hoy va a ser oír para juzgar y va a estar basado en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 30 al 47, donde vamos a iniciar el nuevo bloque de versículos para la gloria de Dios. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Padre amado, nos entregamos en tus manos en este momento, pidiéndote que nos perdones todos los pecados con que hayamos pecado contra ti y aún contra nuestro prójimo, Señor, hasta este momento. Y permite, Señor, que en este momento sea un momento de reconciliación, tanto contigo, como también con aquellos nuestros seres queridos y amigos y familiares, Señor, con quien nosotros hayamos tenido esa inconveniencia. Ayúdanos a reconciliarnos los unos con los otros. Ayúdanos a perdonarnos unos a otros y ayúdanos a amarnos unos a otros. Y que al final de cuentas llegásemos, Señor, ante ti como uno, así como el Padre y tú son uno, Señor. Que así nosotros también seamos uno aquí en la tierra, Señor, y que al final de cuentas también seamos uno contigo, mi Dios trino. Gracias, Padre amado, a ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Y hoy una vez más, Señor, nos has permitido poder abrir los ojos para poder nosotros agradecerte por la vida, para agradecerte por la salud, por el bienestar, por todo lo que nos has dado, Señor, y por lo que no nos has dado también, porque ha habido muchas cosas las cuales tú no las has negado, porque sabías, Señor, que pudieran afectar tanto nuestra vida física como nuestra vida espiritual. Pero te alabamos, Señor, y te bendecimos por esta nueva oportunidad de vida, Señor, por esta nueva oportunidad de poder estar a cuentas contigo y con nuestros seres queridos, y por esta nueva oportunidad de comenzar de nuevo contigo. Gracias, Padre amado, en tus manos nos entregamos porque sabemos que tú harás conforme a tu voluntad y por supuesto para el beneficio espiritual de nuestras vidas y de nuestras almas, a pesar de que hubiese cosas que no nos agradasen, Señor, pero que tú sabes que son bien y son buenas para nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, guíanos en esta tarde o en esta mañana, Señor. Habla a nuestra vida, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro subconsciente y enséñanos, Señor, una vez más para la gloria de tu nombre. En tus manos nos entregamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Yo te ruego por la paz de todos aquellos que nos escuchan, Señor. Si hay algo que les perturba, que seas tú trayendo paz a su corazón, a su mente, a su subconsciente, Señor, y que puedan con toda tranquilidad escuchar tu palabra. Gracias, Padre amado. En tus manos nos entregamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que como les dije, el tema de hoy es oír
para juzgar. Todo sea para la gloria de Dios. La lectura bíblica nosotros la tenemos en este caso en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 30 al 47. Como tenemos costumbre, como vamos a empezar el bloque de versículos llamado Testigos de Cristo, vamos a leerlos todos juntos y de ahí en adelante, pues igual acostumbrados estamos a solamente leer los versículos claves que vamos a compartir. Amén. Así que iniciamos aquí. Juan capítulo 5 versículos 30 al 47 dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre me envió, perdón, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. El versículo clave en el que vamos a meditar hoy es el versículo 30, el primer versículo de inicio, el cual dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Como ven ahí en color naranja, como siempre les he compartido, las letras en color naranja son las que juegan un papel clave en la clase que vamos a compartir. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor por permitirnos poder estar aquí. Solo estoy revisando que todo esté funcionando de lo más bien y parece que sí, no vamos a tener inconveniencia el día de hoy. Así que gracias al Señor por darnos la oportunidad. Gloria a Dios. Mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales, recuerden que en estos momentos todavía encontramos a nuestro Señor Jesucristo hablando con aquel grupo de judíos que, en pocas palabras, eran los que se habían molestado e indignado porque nuestro Señor Jesucristo había sanado a aquel paralítico que se encontraba al lado del estanque de Betesda. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo dijo en este primer versículo: no puedo hacer nada por mí mismo. Pero nuestro Señor Jesucristo no lo dijo como si fuera una persona que estuviese atado de manos y pies, como decimos nosotros, o como si fuese una persona que no tuviese voluntad y estuviese obligado a hacer lo que no deseaba hacer, o como si fuese alguien que deseara hacer todo lo que viniera en mente y hacer solo lo que él quisiera, pero que no pudiera. Mas todo lo contrario, este versículo, y por supuesto muchos más, nuestro Señor Jesucristo estaba indicando que no deseaba hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, la del Padre, y él mismo lo confirma al final
de este versículo. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo tenía voluntad para hacer las cosas. Él podía decidir lo que quería hacer, fuera o no fuera la voluntad de Dios. Él tenía esa habilidad, pero al final lo que él deseaba siempre era hacer su voluntad, cosa que nosotros pudiéramos tomar como ejemplo para nosotros. Como le dije, uno de los versículos clave es que él dijo, según oigo, así juzgo. Y la pregunta es, ¿de quién está hablando Jesucristo? ¿A quién oye o qué oye que según juzgaba? De acuerdo a los versículos que vamos a compartir, nosotros podemos notar que nuestro Señor Jesucristo, al final de cuentas, a pesar de que tenía la habilidad de poder hacer su voluntad, lo que escuchaba era la voluntad de Dios. O como algunos lo interpretan y dicen, lo que deseaba hacer era escuchar la voz de su Dios. Donde él, hay versículos que posiblemente por falta de tiempo no los compartamos, pero hay versículos donde él había determinado hacer una cosa, pero al continuar la conversación con esas personas, termina él escuchando, si podemos decir así, la voluntad de nuestro Dios y termina haciendo conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, perdónenme que se me pasó por completo, traí unas palabras del diccionario Strong y no las preparé para compartir con ustedes, um, pero por falta de tiempo no se los puedo agregar en este momento. Perdónenme por eso. Pero la palabra en este momento, cuando Jesús dice, según oigo así, juzgo, la palabra juzgo, la palabra juzgar que está utilizando nuestro Señor Jesucristo, tiene unas particularidades muy impresionantes que dentro de ellas se encuentra dentro de la descripción, dice que es propiamente distinguir. Según oigo, distingo esa voz que estoy escuchando. Es decir, decidir. O sea, según escuchaba esa voz del Padre, él decidía, ya sea mental o judicialmente. Otra de las definiciones que vienen es resolver, acordar, determinar, diferencia y hacer justicia. Y si pudiéramos hacer una palabra muy impresionante en una conjugación de palabras, pudiéramos decir, según oye la palabra del Señor o la voz del Señor o la voluntad del Señor, determinaba hacer la diferencia con justicia para la gloria de Dios. Así que les ruego me perdonen no haber tenido este slide para presentárselos a ustedes. En otras palabras, lo que queremos compartir es que todo lo que Cristo hizo y dijo era porque lo había oído de su Padre Celestial. Como en varios versículos, él comparte, esto oí de mi Padre. Y así sucesivamente podemos encontrar varios versículos donde nos habla que Jesucristo lo que está compartiendo y diciendo era porque lo había escuchado del Padre Celestial. Gloria al Señor. Como por ejemplo, nosotros tenemos o conocemos mayormente, y comparto lo más reconocido, hay muchos otros versículos que queremos compartir, pero quisiera empezar por lo que más conocemos. Hablemos en este caso en particular de los 12 discípulos. Lo encontramos en el libro de Mateo, la selección, perdón, de los 12 discípulos, lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 1. Luego también está en Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19, y lo encontramos finalmente en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 16, que son los versículos que vamos a utilizar, pero en este caso en particular, porque al final de cuentas, Mateo dice una parte, Marcos dice otra parte, y pareciera que Lucas hace un conjunto de los dos y lo muestra de una manera más amplia. Y por supuesto, más conveniente para compartir el día de hoy. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16 dice así. En aquellos días fue al monte a orar, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y dice ahí a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo
Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacob y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Como nosotros podemos ver aquí, nuestro Señor Jesucristo se pasó la noche orando a Dios. La Biblia, escúchelo bien, no nos dice todo lo que nuestro Señor Jesucristo oró con el Padre. La oración que nosotros más conocemos es la del capítulo 17 del libro de Juan, donde ora por sus discípulos, pero aquí podemos ver que en este caso en particular no sabemos qué fue lo que habló con el Padre. Algunos incluso han determinado, han creído, han pensado y han compartido que es que él ha orado para seleccionar a esos discípulos. Como quiera que sea, la Biblia no nos los explica, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones se la pasaba orando al Señor y en muchas ocasiones se la pasaba orando toda la noche con nuestro Dios. No sabemos qué oraba él con Dios y tampoco sabemos qué Dios le contestaba en esa oración, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo tenía una relación única con nuestro Dios que algunos de nuestros hermanos han tenido la oportunidad de tener, aunque sea en una ocasión o en un espacio de tiempo en la vida, donde se han acercado a Dios en oración y Dios se ha acercado a ellos, ya sea a hablar con ellos directamente, una escena espectacular que todo cristiano anhelamos y deseamos, pero que no todos tenemos la oportunidad, porque como cuerpo de Cristo Dios obra diferente con nosotros. Algunos de ellos incluso han sentido la mano poderosa de Dios viniendo sobre su vida y transformando, cambiando, incluso mudando parte de su vida espiritual, pero que al final de cuentas, le digo, todos y cada uno de nosotros tenemos experiencias diferentes con nuestro Dios. Pues aquí nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión, sabemos nosotros en este caso en particular, que estuvo con Dios toda la noche orando, llama a sus discípulos y escoge a 12 de ellos, y entre ellos encontramos a estos nombres que nosotros acabamos de mencionar. Pero como nosotros le decimos, Cristo no estaba atado de manos. Él podía hacer su propia voluntad, pero más sin embargo, él en las cosas que él hacía, no lo hacía por deseo propio, sino por cumplir la voluntad de Dios y por supuesto con todo gozo, ¿no? Con toda alegría, con todo deseo de corazón, porque sabía que al terminar, como él lo dijo, Señor, he terminado todo lo que me mandaste hacer. Al terminar habría un gozo eterno en su vida porque habría traído la salvación a la humanidad en especial, ¿no? A todo el mundo, pero en este caso las personas al final de cuentas tienen que decidir recibir ese regalo de salvación que Dios tiene para nosotros. En otras palabras, nosotros podemos ver en estos momentos que la voluntad de Dios era que Cristo tuviera discípulos que continuaran la predicación del Evangelio en el mundo entero cuando Cristo ya no estuviera. Y digo yo, cuando Cristo ya no estuviera, entre comillas, porque sabemos que Cristo es Dios, que Él es omnipresente también, y como es omnipresente está en todo lugar. Pero cuando digo que Cristo ya no estuviera aquí en la tierra, estamos hablando del cuerpo presente, predicando como lo hacía cuando Él estaba aquí en la tierra entre nosotros antes de morir y de partir con el Señor, ¿no? Continúo. La voluntad de Dios era que Cristo tuviera discípulos para que continuara la predicación en el mundo entero cuando Cristo ya no estuviera, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice Juan capítulo 3, versículo 16. Y como nosotros podemos verlo hasta hoy en día. Seguimos cada año, cada generación, cada persona de la época sigue haciéndose discípulo de Cristo, cosa que no termina todavía para continuar predicando el Evangelio como lo hacemos nosotros hoy en día. Y después de nosotros siguen ustedes, siguen nuestros hijos, y si el Señor no viene pronto o no viene en estos tiempos, pues luego seguirán nuestros nietos y nuestros bisnietos, si así le placiese la voluntad de nuestro Dios. Amén. Así que la gloria sea para el Señor. Ahora bien, en esa voluntad del Padre, Cristo escoge a 12 de sus discípulos, a los cuales también llamó apóstoles. Y ahorita vamos a continuar con esa palabra apóstol. Le digo, pero que en la voluntad del Padre, Cristo escoge a 12 de sus discípulos. Y digo a 12 de sus discípulos
Porque si prestamos atención en el versículo 12 que acabamos de leer, dice que llamó a sus discípulos y escogió a 12. O sea que si escogió a 12, había más de 12 discípulos en esa reunión que Cristo llamó. O sea que si pudiéramos decirlo así, solo por decir un número, la Biblia no lo dice, pero si pudiéramos decirlo así, que hubiera 200 varones en esa reunión que Cristo llamó, vengan para acá todos los varones, viene Jesús entonces y empieza a coger dentro de esos 200, 100, 300 varones, solo Dios lo sabe, o 50, solo Dios lo sabe, viene y escoge solo a 12 de ellos. Él pudo, en lugar de escoger a Pedro, pudo haber escogido a algún Roberto, o en lugar de haber escogido a Bartolomé, pudo haber escogido a algún Julián, pudo haber sido cualquiera de ellos, pero el Señor que conoce el corazón de ellos, por alguna razón decidió escoger a estos 12. Lo mismo sucede con Judas. De entre ellos pudo haber personas con el corazón igual que Judas, que también eran discípulos de Jesús y que al final de cuentas lo traicionarían, pero decidió escoger a Judas. Pudo haber sido no sé, o algún otro Roberto, o algún Juan, algún Pedro, algún Santiago, otros de los que estaban ahí, y nosotros podemos ver a través de la Escritura que en este caso en particular hubo más personas que pudo haber escogido a Jesús en lugar de Judas. Como nosotros podemos ver más adelante, déjenme ver si los tengo aquí para compartirlos. Sí, los tengo más adelante, no quiero adelantarme, donde podemos ver en el libro de los Hechos que nos muestra que hay otras personas que también terminaron traicionando a nuestro Señor Jesucristo. Pero volviendo otra vez a la clase, a, a estos discípulos en específico, dice la Biblia que Cristo les llamó apóstoles. De acuerdo al diccionario Strong, nosotros encontramos que dice así: delegado, específicamente embajador del Evangelio, oficialmente comisionado de Cristo, con poderes milagrosos, dice ahí, dos puntos, apóstol, enviado, enviar, mensajero. Pero lo que me llama la atención es que dice es una persona que es especialmente comisionado por Cristo. Y en esos momentos en particular podemos encontrar que aún Judas Iscariote, como dice el final del versículo que leímos ahorita, que llegó a ser el traidor de Jesucristo, aún Judas Iscariote fue oficialmente comisionado de Cristo, como nosotros lo podemos encontrar más adelante también en el capítulo 7, y parece que lo tengo listo para compartir. Como les digo, pero los apóstoles eran personas comisionados por Cristo para algo especial que solo el Señor lo sabe, por qué no escogió a los demás y escogió a estos, pero para algo especial, y entre eso especial era la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y que al final de cuentas había alguien que tenía que cumplir ese rol, y en ese caso le tocó a Judas Iscariote. Y esto incluso Cristo se lo recuerda, que Él fue quien los escogió, o si pudiéramos decir que Él fue quien oficialmente los comisionó para esa tarea especial. En el libro de Juan, el próximo capítulo de este libro, en el capítulo 6, para que quede marcado, Juan capítulo 6, versículos 60 al 71, cuando se habla de que Jesús, tiene las palabras de vida eterna, en el versículo 70 dice así: Jesús le respondió, en este caso a sus discípulos: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Versículo 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Pero como nosotros podemos ver, Jesucristo no estaba atado de manos y pies, como dijimos al principio. Permita al Señor que no perdamos el enfoque, en este caso en particular de esa parte del versículo, sino que Cristo, Él hacía su voluntad, pero en este caso bajo la voluntad de nuestro Dios, y bajo la voluntad de nuestro Dios escogió a estos 12 y dice: y uno de vosotros incluso es diablo. O sea,
era malvado, era perverso, era una persona que no se tocaba el corazón. Y como vemos en la escritura, él hasta sustraía del dinero de las ofrendas que al final de cuentas eran para el servicio del Señor. Luego el versículo 15 de este mismo libro, Juan capítulo 15, versículos 1 al 17, se habla de que Jesús es la vid verdadera, perdón. Y después de que Cristo se levanta de la última cena, como nosotros la conocemos, de esa cena con los discípulos antes de morir, antes de ser apresado, perdón, y morir, dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y ahí dice el propósito, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, él os lo dé. Pero note cómo Cristo le dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Note que Cristo no dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que el Padre los eligió a vosotros, como si fuese una persona atada de mano que no pudiera hacer su propia voluntad, sino que Cristo, bajo la voluntad de Dios, o sea, escucha la voluntad de Dios, juzga conforme a lo que ha escuchado, como leímos ahorita, hace un justo juicio y al final de cuentas toma esa decisión en la voluntad del Señor para la gloria del Padre. Como les dije, el Cristo pudo escoger a cualquier otro que se encontraba entre sus discípulos que fueran igual a Judas, al igual que con los otros 11, como les dije hace un momento. Nosotros podemos verlo, en este caso en particular referente a Judas, en el primer discurso de Pedro, en el tiempo de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 23, cuando Pedro les dice todo lo que habían hecho, porque le dicen, bueno, ustedes estos están borrachos cuando recibieron el Espíritu Santo, y finalmente Pedro le dice, no, no estamos borrachos, esto es lo que dice la Escritura y se cumpliría en nuestros tiempos, y les habla de Cristo y les dice, y al final de cuentas el Pedro les dice, a este, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, les dice a los judíos, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles. Pedro le dijo, vosotros los entregaste. O sea que entre esas personas que algún día vinieron diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, recibiendo a Cristo en un pollino, en una asna, y poniéndole sus ramas y cosas debajo de los pies para que pasara el rey por encima de todo eso que pavimentado, si pudiéramos decirlo así, de camino en las ramas, pues parte de esas personas que eran sus discípulos terminaron entregando a nuestro Señor Jesucristo. Y luego en su segundo discurso, cuando es sanado este hombre en la iglesia, en el Hechos capítulo 3, justo el siguiente capítulo, versículo 13, ahí Pedro nota que los hombres empiezan a poner su mirada en ellos y les dice, oye, ¿qué les pasa? Esto no lo hicimos nosotros. Lo digo en mis propias palabras, por supuesto. Él no lo dice así. La Biblia no lo dice así, sino que lo hago con mis propias palabras para que suene entendible. Luego, al final de cuentas, Pedro les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, note que les dice una vez más a los judíos, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Cuando ya Pilato había dicho, bueno, yo no encuentro ninguna culpa para este hombre. O sea, las acusaciones que ustedes traen contra él no son dignas de muerte, no son dignas ni siquiera de cárcel. Pero dice, pero vosotros quisiste al final de cuentas no matarle y decían, no, 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 entréganos a Barrabás y a este, dale cuello. Entonces, de entre todas esas personas que eran discípulos de Jesús, cuando Cristo escogió a sus discípulos, hubo personas que también terminaron negándole y entregándole y que hubieran hecho la misma función que hizo en este caso Judas Iscariote. Ahora bien, Cristo recalca en su oración en el capítulo 17 de Juan que estos 12 apóstoles eran parte de los que Dios les había entregado. O sea que el Señor ya tenía una voluntad para sus discípulos y también para los 12 apóstoles.
tenía una voluntad que él había decidido en sí hacer y que al final de cuentas Cristo en su voluntad desea hacer la voluntad de nuestro Dios, el Padre. Juan capítulo 17, puede leerlo de tarea, todo el capítulo es bastante largo, son 26 versículos que no tenemos en este caso tiempo para compartirlo, porque queremos avanzar en la prédica, pero puede leerlo en su casa de tarea. Es el momento en que Jesucristo ora por sus discípulos, pero en el versículo 12 específicamente, Juan 17, 12, dice, cuando estaban con ellos en el mundo, y yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero note que Cristo está diciendo, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Y sabemos que no, los 12 discípulos de Cristo, los 12 apóstoles, a quienes él llamó apóstoles, no fueron los únicos discípulos de Jesús. Recuerden que de ahí también nosotros encontramos a personajes como aquel hombre adinerado que pide el cuerpo de Cristo, aquel hombre como Nicodemo, o sea, personas que terminaron creyendo en Jesucristo, pero que andaban incluso a escondidas. Y la Biblia no nos narra de los demás, que solo Dios sabe cuántos más había, porque después, en el momento en que pasan los 40 días, el Señor presentándose a los discípulos, dice que cuando Él al final de cuentas él es levantado al cielo, dice que había más de 500 hermanos. Si no mal recuerdo, no estoy seguro si tal vez el apóstol Pablo lo dice, tal vez estoy equivocado, más adelante en el Nuevo Testamento, y dice que había más de 500 hermanos. O sea que había más personas que la Biblia no nos narra, y de todos estos ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Y como les digo, los 12 apóstoles, incluyendo Judas, eran parte de un grupo de personas que el Padre tenía en su voluntad para Cristo, pero que Cristo en su voluntad deseó hacer la voluntad del Padre, escogiendo solo a 12 de ellos para llamarlos apóstoles, incluyendo a Judas Iscariote. Y más adelante nosotros podemos ver también, o más atrasito, donde viene el momento en que el Espíritu Santo, perdón, viene en los discípulos en el aposento alto, y ahí dice que había más de 120 personas. O sea, como podemos ver, Cristo en la voluntad del Padre, el cual tenía para el discípulo, él escoge en su voluntad, dentro de la voluntad del Padre, en su propia voluntad escoge el hacer la voluntad de Dios y escoger esos 12 discípulos que habla la Escritura. Al final, podemos ver, perdón, que Cristo se quedó sin un apóstol, porque Judas Iscariote termina, en este caso, pues termina espiritualmente perdido, ya no hay lugar para él, termina muerto, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, pero entonces hay que ocupar ese lugar. Pedro lo dice en el libro de los Hechos, que la Biblia, la Escritura, el Antiguo Testamento estaba hablando que alguien tenía que tomar ese lugar. El problema es que como seres humanos siempre tratamos de precipitarnos y tratamos de ayudarle a Dios en sus planes cuando Dios tiene todas las cosas bajo su control, y terminamos metiendo las cuatro patas, como decimos nosotros, y al final de cuentas esa selección que era de Matías por parte de los discípulos, echando suerte, algo que después de Jesucristo ya no funcionaría más, sino que era alguna función que Dios por alguna razón lo había permitido, lo había dejado en el Antiguo Testamento, pero que en Cristo para adelante ya no funcionaría eso, porque la Biblia dice que ahora ya Dios no había hablado por profeta, sino por Cristo mismo. El Espíritu Santo estaría con nosotros como consolador y guiándonos a toda la verdad, dijo Cristo. Así que esa función ya no serviría, el de echar suerte. Pues al final de cuentas el Señor no lo tomó en cuenta porque no era lo que él había establecido, pero al final él escoge a Saulo de Tarso como el discípulo número 12 entre todos estos perseguidores de la iglesia. O sea, de entre tantos perseguidores y de entre tantas personas que pudieron haber seguido de buen corazón a Dios, como mencionamos estos 500 hermanos o estos 120 en el Pentecostés, Dios pudo haber escogido de entre ellos.
Pero note que qué casualidad que así como Judas era una persona detractora de las cosas de la obra del Señor, también escoge a otro detractor, que es a Saulo de Tarso, que termina sosteniendo en sus manos la ropa de Esteban, perdón, la ropa de aquellos que apedrearon y mataron a Esteban, y que de ahí incluso él tenía, si pudiéramos decirlo así, una autoridad en papel o en cuero para ir a Damasco y traer presos a todos los cristianos, maltratándolos y torturándolos, como decía él en su testimonio, a tal grado que los obligaba a blasfemar el nombre de Dios. Pues a otro detractor, y no a un buen agente, sino que a otro detractor escoge Dios para que sea una vez más la cobertura del discípulo número 12, como lo fue Judas. Pero por supuesto, este detractor fue transformado y cambiado por Dios. Y al final de cuentas el Señor se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y al final de cuentas le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Dice, entra a la ciudad, o sea, Damasco, y dice, te dirá lo que vas a hacer. Y de ahí el Señor se le aparece a Ananías y le dice, vete a la calle que se llama derecha, allí está un Saulo de Tarso, él vio en visión que viene un tal Ananías, ora por él, se le caen las escamas de los ojos y al final de cuentas, pues él va a servirme para mi gloria. Y él le dice, como que si Dios no conociera, ¿no? Dice, Señor, pero ¿qué no has escuchado de este hombre que aún hasta aquí trae cartas para llevar preso a tu siervo, a los que sirven a tu nombre? Y entonces el Señor en esa conversación le dice a Ananías en Hechos capítulo 9, 1 al 19, pero en el versículo 15, él le dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aún nuestro Señor Jesucristo, estando en la presencia del Padre, escoge al último discípulo, perdón, que hacía falta para completar. Y nosotros podemos decir con la Biblia en la mano de que esta selección especial de discípulos que hizo Cristo fue bajo la voluntad del Padre y fue de tal agrado a Dios que sus nombres tienen un lugar especial en los 12 cimientos de la nueva Jerusalén celestial que tenía o que tiene la gloria de Dios, la cual es mencionada en el libro de Apocalipsis. Pero como les digo, Cristo no estaba atado de manos. Él podía escoger a quien él quisiera, pero él en esas decisiones, en ese juicio que hacía, lo hacía bajo la voluntad de Dios. Y como nosotros podemos ver, Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 al 27, se habla de la nueva Jerusalén. Y en eso, en los versículos 12 al 14, nos habla de lo que yo le estoy hablando, de este propósito especial de tener los nombres de los 12 discípulos, o más bien de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo en estos muros. Y voy a leer desde el 12, aunque el 14 es el que nos da la información, pero voy a leer desde el 12 para que se entienda un poquito más de la Nueva Jerusalén. Dice así, de la Nueva Jerusalén, suspendida en el aire que bajaba del cielo de Dios, tenía la gloria de Dios, dice Juan, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. O sea, la Nueva Jerusalén con sus muros alrededor, y alrededor tenía 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y los nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. O sea, en esas puertas había el nombre de los hijos de las 12 tribus de Israel. Versículo 13. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Y al occidente, 3 puertas. Y versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Había 12 puertas en el muro. Ahora hay 12 cimientos. Y dice, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Como nosotros podemos ver, a los que Cristo escogió, los que el hombre escogió, en este caso pongo a Pedro como el hombre, sino los que Cristo escogió,
esos 12 nombres de esos 12 apóstoles están en este caso en los cimientos de ese muro que está protegiendo, si pudiéramos decirlo así, la nueva Jerusalén. Como nosotros podemos ver, todo lo que Cristo escogió, en este caso en particular, lo hizo con deseo de corazón de hacer la voluntad de Dios, y fue de tal agrado delante de Dios la selección de estos apóstoles, que aún sus nombres están perpetuamente y para siempre en esos 12 cimientos para la gloria de Dios. Como les dije, por falta de tiempo, ya llevamos 40 minutos, por falta de tiempo no compartimos, pero quisiera solamente compartirlos por encima. En este caso podemos encontrar también a la mujer cananea, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28, por si quieren leerlo en casa, con el apoyo de Mateo, capítulo 10, versículo 5 al 6. ¿Por qué digo con el apoyo? Porque ambos nos dan ciertas referencias que ambos juntos nos dan a entender que Cristo toma una decisión que al final de cuentas Él dice, no, no, así no se puede, pero Él al final de cuentas al escuchar la palabra de ella, escucha, atiende y hace justicia a la voluntad de Dios, de la cual Él había escuchado del Padre, y le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú deseas. Y pero que luego Marcos, parece que ahora Marcos tomase de Mateo esas dos partes y él lo pone junto, y entonces Marcos lo menciona o la presenta como la mujer griega y serofenicia de nación. Y entre esto le digo, podemos encontrar muchos otros casos más, como incluso el caso de la resurrección de Lázaro, de cómo Cristo al final de cuentas, él decide no ir, se espera un par de días, y al final de cuentas, él decide ir cuando ya Lázaro tenía 4 días de muerto, ¿no? Pero que ahí él narra la expresión, o sea, la razón por la cual él dice, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Dice, y no porque por mí, sino para que ellos sepan que tú siempre me escuchas, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, le dice a Lázaro, sal fuera, y Lázaro sale resucitado. Le digo, como podemos ver, nuestro Señor Jesucristo no era alguien que estaba atado, sino alguien que amaba y anhelaba escuchar la voluntad de Dios. Y según oía, así hacía juicio. Como nosotros decimos, bueno, el Señor me recordó su palabra y me recordó aquel versículo, en especial cuando hay momentos especiales donde uno se indigna y se enoja y uno, como dice el doctor Chapatín, dice, me da cosas, tengo ganas de apretarle el pescuezo, ¿no? O tengo ganas de pegarle una arrastrada, como dicen algunos, pero que al final de cuentas el Espíritu Santo nos trae a memoria la palabra del Señor y dice uno, tenía ganas de darle uno, pero el Señor me recordó esta parte de su palabra, así que me apacigué. O sea que al final de cuentas, nosotros escuchamos, como decimos nosotros, la voz de Dios cuando el Espíritu Santo nos recuerda la palabra del Señor, la cual es siempre su voluntad. Y si nosotros así oigamos, tenemos que hacer ese juicio, como dice Cristo, y ese juicio sería justo. Pero en definitiva, lo más importante de todo esto es que Jesús verdaderamente cumplía con lo que él había dicho en el versículo que estamos estudiando hoy, versículo 30 de Juan capítulo 5, el cual decía, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Gloria al Señor. El Señor es bueno y maravilloso por dejarnos su palabra, sabiendo que nosotros posiblemente la necesitaríamos mucho más que las personas que estuvieron anteriormente, antes de que Cristo viniera, porque yo en mi mente digo, Señor, nuestra generación es mucho más delicada que en los tiempos de antes. Las personas de antes que se afirmaban a ti, no había manera de moverlos de ese lugar, pero más sin embargo nosotros somos personas tan delicadas, tan frágiles, que hoy venimos a tus pies con alegría, gozo, contentamiento. 3 días después estamos churidos, deprimidos,
ya no queremos ni leer tu palabra, ni siquiera orar. A los pocas semanas otra vez, sí Señor, ahora sí, y después otro par de días, y ahora no, y después otro par de meses, y dice Señor, perdóname, restáurame, ahora sí, y una vez más, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Al final de cuentas, somos muy difíciles de mantenernos firmes en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y digo, Señor, gracias por dejarnos tu palabra, porque día con día nosotros podemos leerla y fortalecernos para no caer en ese para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Así que le damos gloria a Dios por eso. Ahora bien, ¿qué podemos aprender nosotros de esta declaración de Cristo? Bueno, que si nosotros aprendemos a no hacer nuestra voluntad, sino a escuchar la voluntad de Dios, al juzgar y ejecutar nuestras acciones, todas serían justas. Todas serían justas. Porque no estaríamos actuando conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a lo que Dios quiere en su voluntad. Y entonces al ejecutar nuestras acciones, al juzgar en nuestras acciones conforme a la voluntad de nuestro Dios, nuestras acciones nunca dejarían de ser justas. Pero más sin embargo, sabemos que la realidad no todo el tiempo es así. Juan capítulo 7, versículo 10 al 24 nos habla que cuando Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos. Y ahí Jesús les dice, Ahí Jesús les dice a esos hombres que estaban molestos con él, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y la única manera de juzgar con justo juicio es que oigamos la voluntad de Dios y entonces juzguemos nuestras acciones con la voluntad de Dios y dependiendo de lo que hagamos, sabremos si estamos haciendo un justo juicio. Aquí Cristo, en este caso en particular, en estos versículos, invita a los judíos a que ellos presten atención a las escrituras, una vez más, a la voluntad, a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, porque ellos no tenían el Nuevo Testamento todavía, y les invita a que presten atención a las escrituras, las cuales les enseñaban que debían de circuncidar a los hombres en el día de reposo, pero que a Cristo al mismo tiempo lo juzgaban injustamente porque Cristo había sanado a un hombre completamente en el día de reposo. En otras palabras, él les decía, óyeme, yo sané a un hombre y quieres quitarme la vida, pero ustedes, o sea, quieren quitarme la vida porque es el día de reposo, no puedo hacer nada. Pero ustedes, en el día de reposo, circuncidan al hombre. También están haciendo obra, es lo que le está diciendo Cristo. También están rompiendo, dice, con el mandato de Dios, con la ley de Dios. Incluso en otra ocasión les dice, ¿qué no te das cuenta que los sacerdotes rompen la ley de Dios al estar exponiendo la palabra en el día de reposo? Dice, pero más sin embargo, yo traje un beneficio, sané a alguien y ustedes solamente quieren trozarme el cuello. Entonces le dijo Cristo, no juzguéis conforme a las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Si nosotros prestamos oído a la voluntad de Dios, nosotros vamos a poder juzgar con justo juicio. Ahora, ¿cómo podemos oír la voluntad de Dios? Bueno, uno de los versículos clave lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, cuando se habla de la justicia que es por la fe, que empieza incluso en el versículo anterior, versículo 9, y dice así, al apóstol Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, para hacerlo sencillo, cuando usted lee la Biblia audiblemente, con sus propios labios, ya sea en alta voz o en voz baja, usted está escuchando la voluntad de Dios para su vida. Y ahorita vamos a explicar por qué. Y aún incluso cuando usted la lee mentalmente está escuchando la voluntad de Dios para su vida. Porque ¿quién lee mentalmente y no entiende lo que está leyendo? Todos leemos, aunque no estemos mencionando las palabras con nuestros labios, estamos entendiendo y pudiéramos decir que mentalmente estamos escuchando la voluntad de Dios. Por ejemplo, hoy en día, sé que se nos acaba el tiempo,
pero no quisiera irme sin compartir esto. Hoy en día ya estamos en los tiempos en que en Estados Unidos están por salir los impuestos, la declaración de impuestos de cada persona, de cada institución, de cada negocio, ¿no? Y si yo deseara escuchar la voluntad de Dios en referencia a qué Dios dice de los impuestos, bueno, bastaría si quisiéramos por echar una ojeada en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 15, y 16? En el libro de Éxodo, capítulo 20, nos habla de incluso de los 10 mandamientos, que es lo más conocido para nosotros. En eso, en el versículo 15 dice, no hurtarás. En otras palabras, no robarás. Y en el versículo 16 dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y en este caso, si pudiéramos decir, en la declaración de impuestos, no des falso testimonio para que al final de cuentas te venga más dinero a tu bolsillo, porque esa acción te va a contar como robo delante de Dios. Si nosotros prestamos atención a la voluntad de Dios y juzgamos conforme a la voluntad de Dios, aunque no estamos atados como Cristo no estaba atado de manos y pies, tenemos voluntad propia y Dios nos permite tener esa voluntad propia de decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Si nosotros hacemos un juicio bajo la voluntad de Dios, con anhelo y deseo de corazón, al final de cuentas el juicio que hacemos va a ser justo porque vamos a estar haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra. O sea que al final de cuentas todo queda en qué va a hacer usted después de que ya usted ha escuchado la voluntad de Dios. Pues le digo, podemos mentir al hacer la declaración de impuestos y echarnos más dinero al bolsillo. Pero al final de cuentas estaríamos haciendo nuestra voluntad y escuchando nuestra voluntad y no escuchando la voluntad de Dios que encontramos en su palabra. Ahora bien, cualquiera le pudiera decir, no hermano, pero es que usted está hablando ahí acerca del prójimo. Bueno, vamos, no vamos a ir mucho en detalle, no vamos a agarrarnos del chongo por eso, ¿ok? Vamos más fácil. Vámonos entonces al Nuevo Testamento, que es para nuestros días. Vámonos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, donde se habla del cielo nuevo y la tierra nueva. El versículo 8 dice así, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Más claro ni el agua. O sea, si queremos poner excusas porque en una parte de la Biblia dice, no, es que no dice así, dice de otra manera. Bueno, vamos a siguiente parte, o sea, versículos bíblicos que hablen a nuestra vida y que nos enseñan a que debemos de escuchar la voluntad de Dios. Tenemos por montones regados en toda la Biblia. Todo depende cuántas excusas tengas para que al final de cuentas las traigas delante de Dios y que al final de cuentas el Señor te las va a destruir todas. Porque el Señor es bien claro en su palabra. Y cuando no te lo dice de una manera, te lo dice de otra. Si no te lo muestra con un ejemplo, te lo muestra con otro ejemplo diferente. Pero que en la Biblia hay para todo en nuestra vida espiritual y por supuesto incluso hasta la vida física. Porque aún incluso tanto la vida física y la vida económica tanto puede prosperar como destruirse si nosotros no atendemos bien a la voluntad de Dios. Y como les digo, esto es facilito, sencillo. Yo no quise compartirles, pero si usted quiere leerlo como tarea, en este caso en particular, puede ver el siguiente capítulo, capítulo 22, versículo 14 y 15, donde el versículo 15 es bastante fuerte en las palabras que nuestro Dios mismo, porque este es Dios mismo hablando estas palabras, no es Juan. Estas son palabras que Dios le dio a Juan, pero que son palabras directamente de la boca de nuestro Dios. Y el versículo 15 del siguiente capítulo es bastante fuerte y no es que no quise compartirlo, es que simplemente, si usted puede darse cuenta, ya llevamos 54 minutos y el tiempo se nos acorta cada vez más, ¿no? Y como nosotros podemos ver, esto es uno de tantos versículos que nos pueden ayudar a escuchar la voluntad de Dios en referencia a los siguientes aspectos de nuestra vida, tales como el maltrato a los demás, tanto dentro como fuera de la familia,
¿Queremos escuchar la voluntad de Dios en cuanto al maltrato a las demás personas o el amor a las demás personas, incluyendo a nuestros hijos, a nuestras esposas? Pues vayamos a la Biblia y escuchemos la voluntad de Dios y juzguemos no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios, de una manera agradecida y alegre, sabiendo que el Señor quiere instruirnos para que sepamos cómo conducirnos en nuestra vida diaria. También podemos encontrar ahí para escuchar de parte de la voluntad de Dios en cuanto al enojo, el rencor, la falta de perdón. También podemos escuchar la voluntad de Dios en cuanto a la envidia, en cuanto a la hechicería, la brujería, ya sea que la llamen incluso magia blanca, magia negra, etcétera. Al final de cuentas son aberraciones delante de Dios. Si queremos escuchar la voluntad de Dios en cuanto a la idolatría, tenemos multitud de versículos que el Señor nos dejó, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y también incluso si queremos escuchar la voluntad de Dios en cuanto al engaño y entre otras cosas, cualquiera que sea el área selectiva de nuestra vida, todos y cada uno de nosotros tenemos una variedad, un buffet en la palabra del Señor, si queremos decirlo así, para que nosotros conozcamos la voluntad que Dios quiere para nuestras vidas. En este caso en particular, que nosotros podemos hacer juicio, pero tenemos la voluntad nuestra, no estamos atados de manos, tenemos la voluntad de nuestra y nosotros decidimos si deseamos escuchar la voluntad de Dios o escuchar nuestra propia voluntad y decir al final de cuentas, no me importa lo que Dios diga, voy a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, lo que a mí me da más dinero, lo que a mí me trae más alegría, lo que a mí me trae más gozo, lo que me trae más satisfacción. Eso es lo que voy a hacer. Bueno, al final de cuentas usted estará haciendo un juicio sobre la voluntad de Dios y sobre su propia voluntad. Y tenga cuidado que su voluntad, perdón, que su juicio no llegue a ser injusto, a tal grado que Dios dice en su palabra que Él juzgará todas las cosas de los hombres, aún hasta el último pensamiento. Gloria al Señor. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Permita el Señor en su misericordia que nosotros podamos adquirir en este día. Y yo sé que a muchos, ha de haber muchas personas, muchos incluso hasta hermanos y no cristianos que estuvieran ahorita hasta, ay, ese hermano Pablo, como quisiera que apretarle el pescuezo. Lo sé. A mí me ha pasado en muchas ocasiones también, aún antes de ser cristiano, pero yo escuchaba con anhelo la palabra del Señor, a pesar de que pudieran estar hablando en contra de mi vida, pero que al final de cuentas le estoy agradecido eternamente a nuestro Dios, porque ahora estoy aquí compartiendo las buenas nuevas de salvación. Y yo sé que el día que parta de este mundo voy a estar en la presencia del Señor. Como me compartía un sobrino ayer y me decía, tío, dice, pero usted, dice, ¿no tiene miedo a morir? Dice ahora. Y le digo, no, hijo, tengo más miedo a vivir. Y él se sonrió y me dijo, ¿por qué, tío? Dije, dijo, porque mientras esté aquí en la tierra, todavía tengo la oportunidad de pecar y de alejarme de mi Dios y de perder la salvación. Pero ya si yo ya estoy muerto, estoy en el cielo con Cristo y al final de cuentas no habrá nadie ni nada que pueda sacarme de los brazos de mi Señor allá en su presencia. Y entendió lo que yo trataba de decirle, que mientras estemos en la tierra tenemos la oportunidad de decidir. Dios no nos tiene atados de manos y pies, pero que debemos de tener cuidado con las decisiones que tomemos. Así que para nosotros fue un momento muy maravilloso el día de ayer. Así que los dejo con esto, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por su palabra? Porque el tiempo está avanzando y queremos terminar la clase. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para nuestras vidas. Gracias por tu bondad y tu verdad. Bendito seas por los siglos de los siglos. Tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Y hoy nos has dado una oportunidad más de poder estar a cuentas contigo. Y es maravilloso para nosotros. Aunque la palabra del Señor sea dura, sea fuerte, como dice la Biblia, aunque sean como clavos hincados a nuestras rodillas. Gracias, Señor, porque al final de cuentas tú nos ayudas a tener sabiduría y entendimiento sobre tu voluntad, Señor. Y si nos rendimos a ti, te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos que nos ayudes a seguir adelante, a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, a que nos guíes a esas iglesias donde hablan tu verdad y seguimos en tu voluntad, orando y clamando y suplicando por tu amor y tu misericordia para nuestras vidas y nuestros seres queridos. Al final de nuestra vida, Señor, cuando cerremos nuestros ojos aquí en la tierra, podemos verte
cara a cara, Señor. Ya no tendremos que imaginarnos cómo luces, cómo ves. Ya no necesitamos imaginarnos cuál es el color de tu cabello, si es largo o corto, cómo lucen tus manos, tus sandalias, de las cuales habla Juan en el libro de Apocalipsis, el color de tu piel, de tus pies, Señor, sino que lo tendremos presente, Señor. Y todo esto será para la gloria de tu nombre, Señor, y para beneficio de nuestra vida espiritual. Te damos gracias, Padre amado. Ayúdanos, fortalécenos, llénanos de tu sabiduría, de tu amor, de tu misericordia, y permite en tu misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos atender, escuchar, prestar y hacer juicio justo a tu voluntad, Señor, para que todas nuestras acciones puedan ser justas delante de ti, porque no buscaremos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad tuya, y lo haremos con gozo, con alegría, con contentamiento en el corazón, sabiendo que estamos agradando al Dios vivo y verdadero, que vive y reina para siempre, y que juzgará a las naciones completas y juzgará a cada uno según sus obras, Señor. Gracias, Padre amado. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Ayúdanos a seguir sirviéndote de todo corazón para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor mío y Dios mío, por tener misericordia de nosotros y darnos la oportunidad de poder estar a cuentas contigo. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias una vez más por permitirnos estar entre ustedes y compartir la palabra del Señor. Y muchísimas gracias por tomar un poco de su valioso tiempo para estar junto con nosotros escuchando la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga grande y abundante y ricamente para la gloria de su nombre, y pueda Él conceder el deseo de sus corazones, por supuesto, si fuese así la voluntad de nuestro Dios. Y recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Hasta pronto.